Hola amigos, bueno, en este video vamos a ver una carta que a mí me parece fascinante, que es la carta de fundación del Partido Justicialista, la cual creo que es una carta que define perfectamente al peronismo y el rol institucional que tuvo el peronismo a partir un poco de su fundación, ¿no? Y su relación con el poder y también su relación con el poder cuando ellos no están en el poder. Hace falta un poquito de historia para esto. En 1946 Perón ganó las elecciones y ya era presidente cuando se crea su partido, que en ese momento no se llamaba Partido Justicialista, eso es algo que yo no sabía. La denominación Partido Justicialista se le da en 1973, cuando el gobierno militar de entonces permite el regreso de Perón y llama elecciones. Entonces tienen una norma que dice que los partidos no podían tener nombres referentes a personas, que esto era una norma para que Perón no le pusiera partido peronista, ¿no? Los apoderados lo llaman Partido Justicialista. Entonces el nombre oficial del partido es Partido Justicialista a partir de 1973. Pero antes se llamaba Partido Peronista. En realidad el nombre original con el cual Perón los apoderados de Perón lo registran es Partido Único de la Revolución, lo cual es un poco extraño porque Perón no había llegado al poder por una revolución. Y también es interesante porque no era un partido único, había otros partidos, aunque probablemente inconscientemente en el fondo Perón tuviera la idea de que su partido fuera el único, ¿no? Como siempre que hablamos de Perón y de los años 40 y del primer peronismo, tenemos que recordar que Plutón estaba en Leo, y Plutón en Leo fue una generación, fue una etapa en la cual Plutón, es el Leo, es el gobernante, es el sol, es el que brilla, es el mandatario, es el rey o el equivalente al rey. Entonces Plutón en Leo nos dio una etapa de gobernantes muy carismáticos, con mucho poder, que incluso a veces abusaban de su poder, ¿no? Que no querían gobernar controlados por el Congreso, que consideraban que su propia presencia era suficiente, ¿no? Hubo muchos... y era era un estilo bastante dictatorial, si se quiere, de gobernar. Y Perón, si bien formalmente fue una democracia, tomó algunos atributos de ese Plutón en Leo generó algunas cuestiones de mucho personalismo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es para otra discusión en otro video. Cuando Perón ganó las elecciones en 1946, no tenía un partido propio. Se habían creado básicamente tres partidos para apoyar su candidatura, que eran el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que se había hecho peronista, y el Partido Independiente. Y un poco esos tres partidos formaban como la parte institucional de lo que era el peronismo presentados en elecciones. Pero después Perón dijo, no, tengo que tener mi propio partido, y registra su propio partido el día 21 de noviembre de 1946. La carta que vamos a ver es el 21 de noviembre de 1946 a las 12 del mediodía. Yo no sé si a las 12 del mediodía es la hora justa, en la cual es una hora que parece un poco redondeada, ¿no? Si es la hora en la cual efectivamente se concreta la creación del partido de Perón. Pero bueno, es una carta que es tan redonda que parece, que funciona perfectamente, así que no hay por qué creerla tampoco. Así que bueno, vamos a mirar la carta. Y bueno, esta es la carta de lo que sería hoy el Partido Justicialista. En ese momento después se llamó Partido Peronista, o se llamó Partido Único de la Revolución y después Partido Peronista, y provenía del Partido Laborista, ¿no? Y bueno, fíjense lo que es esa casa 10. Hay un stellium de 1, 2, 3, 4 planetas en la casa 10. Y de esos planetas hay 1, 2, 3, 4, 5 que están en Escorpio, ¿no? El medio cielo está en Escorpio. También está Quirón en Escorpio. El ascendente está en Acuario, en los 23 grados de Acuario. La casa 10, por supuesto, es la casa en la astrología mundana, la casa del poder y la casa del mandatario. Es decir, el peronismo fue un partido que se creó desde el poder para ejercer el poder, y que siempre se sintió como el partido del poder y como que los que tenían que mandar eran ellos, ¿no? Es decir, y esto no lo estoy diciendo como comentario político, esto es lo que estoy viendo en la carta, ¿no? Sol en 10, ¿no? En conjunción Mercurio.
Eh, y bueno, hay una gran presencia de, sobre todo de Escorpio, que también se puede considerar como el signo donde está Plutón, que es en cual está en domicilio Plutón, que es el signo, que es el planeta sería del poder. Y bueno, y Sagitario, ¿no? Que es el planeta, el signo de las ideologías, ¿no? Y ese tipo de cosas. Notemos que hay, bueno, tres planetas que no están en la casa 9 y 10, que son Saturno y Plutón, que están en la casa 6, que esto es interesantísimo, porque la casa 6 es la casa del trabajo, ¿no? Y sobre todo de los sindicatos, y después está Urano en la casa 4. Eh, Así que, bueno, también está Neptuno en la casa 8, ¿no? Eh, Así que, bueno, vamos a analizar un poco esta carta, porque es fascinante. Primero empecemos por el ascendente, ¿no? El ascendente es Acuario, lo cual puede parecer un poco extraño que sea Acuario, pero Acuario es el planeta que tiene que ver con lo colectivo y las masas, y el peronismo, es decir, bien o mal, le guste o no a sus detractores, fue el periodo en Argentina, es decir, en el cual irrumpen las masas en la política, ¿no? Ya había ocurrido antes con la presidencia de Hipólito Yrigoyen, con las presidencias radicales, pero eso había sido una especie de experimento que después salió mal, y después tuvimos todo lo que se llamó la década infame, ¿no? Que durante cuando Irigoyen es derrocado en 1930 por un golpe militar, bueno, llega al poder el Partido Conservador haciendo lo que se llamaba fraude patriótico, que era que hacían fraude y llamaban elecciones y después ellos no, hacían fraude en las elecciones y ganaban siempre ellos, ¿no? Entonces se volvió un poco al pasado en que gobernaba una élite de gente de la aristocracia, de gente, ¿no? Que tenía acceso a la política y un poco las decisiones del pueblo, por decirlo así, o de la mayoría de la gente no eran tomadas en cuenta. Con la irrupción de Perón en la política eso ya no es posible, es decir, pasa a tener el poder un poco aquel que bien o mal la gente apoyaba, ¿no? Y a partir de ese momento, si bien se intentó de vuelta volver para atrás, a partir de la Revolución Libertadora, en el 55, cuando le hacen un golpe militar a Perón y el peronismo queda proscripto, ya no era posible sostener un sistema político en el cual las masas no eligieran al presidente, ¿no? Entonces Acuario, el ascendente de Acuario para mí tiene que ver con eso, con lo colectivo, con las masas, con la idea de que a partir de ahora no es una élite los que toman las decisiones, sino son las masas. Claro que Perón concentraba mucho el poder en él, ¿no? Entonces no es que gobernaban las masas en forma directa, gobernaban las masas simbólicamente a través de la voluntad de Perón, porque Perón presuponía que él era el líder que interpretaba la voluntad de las masas, ¿no? Pero bueno, el ascendente Acuario tiene que ver un poco con esto. ¿Dónde está el regente? Esto es muy interesante. ¿Dónde está el regente del ascendente Acuario? Bueno, ellos saben que yo tomo el ascendente tradicional. El ascendente tradicional de Acuario es Saturno y está en la casa 6 con Plutón, ¿no? Entonces esto nos habla la casa 6 es la casa de los trabajadores y de los sindicatos. Bueno, es a partir de los obreros y los trabajadores, ¿no? Los cuales están empoderados por Plutón ahí, ¿no? Entonces lo que lleva de alguna manera a Perón a la creación del peronismo, de Perón a la presidencia, son las masas obreras que empiezan a ganar poder y tienen tanto peso en la política nacional que, digamos, creando estos sindicatos poderosos y eso que logran, digamos, plasmarse de alguna manera institucionalmente en el peronismo, ¿no? Recordemos que en el 17 de octubre, si bien, a ver, un poco el mito peronista dice que a Perón lo metieron preso el gobierno militar de entonces, el general Farrell, y el pueblo sale espontáneamente a la calle a pedir por Perón, porque Eva Perón ya hace un llamamiento al pueblo a que vayan a la plaza a pedir por Perón. Esto no fue tan así, eso es un poco el folclore. Lo que ocurrió fue que fueron los sindicatos que apoyaban a Perón los que sacaron a la gente de las fábricas y de los frigoríficos y dijeron vamos a la Plaza de Mayo a pedir por Perón, ¿no? Entonces fue el 17 de octubre básicamente lo hicieron los sindicatos, ¿no?
Algunos hablan de que el peronismo, digamos, nace el 17 de octubre como movimiento político, puede ser, entonces sería un movimiento libriano, pero bueno, institucionalmente eso se plasma en la creación del Partido Justicialista, por eso estamos viendo esta carta, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, bueno, el Sol está en los 28 grados de Escorpio, y está en conjunción a Mercurio, que también está en los 28 grados de Escorpio. Está en la casa 10, la casa del poder, es decir, un sol, es decir, un partido que tenía un líder claro, que en ese momento que era Perón, que estaba en el poder, ¿no? Y fíjense que también la cuestión de Mercurio, porque Perón era conocido por dar sus grandes discursos y como un orador, ¿no?, que hechizaba a las masas. Él tenía Mercurio en la casa 12, ¿no? Cuando una persona tiene Mercurio en la casa 12 a veces habla y es como si hablara al inconsciente colectivo y comunicara verdades que salen como diciendo, la persona está diciendo cosas que yo intuitivamente siento que son ciertas porque salen del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, bueno, el hecho del Sol que esté en conjunción a Mercurio es muy interesante. Después vamos a hablar de todo el Escorpio, ¿no? Sin embargo, el planeta más cercano al mediocielo es Venus, es un Venus en Escorpio, que no es el mejor de los Venus, ¿no? Lamento porque siempre los que tienen Venus en Escorpio se enojan cuando digo esto. Bueno, es un Venus que es demasiado, es decir, Venus debería ser el planeta de las cosas bellas, ¿no? Y que tiene que ver con la diplomacia, ¿no? Y Venus en Escorpio es demasiado intenso para ser diplomático, ¿no? Y también es demasiado celoso, ¿no? Y también es demasiado posesivo, ¿no? Entonces esto nos da, puede ser un Venus tóxico, ¿no? Y el peronismo en algún punto es un poco así, es decir, está todo bien si vos sos peronista y si vos no estás con Perón, o si eras peronista y dejás de ser peronista, sos un traidor, ¿no? Y en el peronismo está mucho esta cosa de la traición, hay que colgar al traidor, ¿no? Hay que castigar a los traidores. La traición es entre uno y otro, ¿no? Las posiciones extremas, hoy te quiero, mañana te odio, ¿no? Así que bueno, pensemos que en los años 70 la gran batalla política que hubo en la Argentina era el peronismo de derecha contra el peronismo de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pero más allá del significado de Venus en Escorpio, Venus nos habla de mujeres y de mujeres con cierta belleza y con cierto carisma, y el peronismo estuvo lleno de mujeres con belleza y carisma. La principal obviamente Eva Perón, ¿no? Que es la figura, yo ya hice la carta natal de Eva Perón, ¿no? Que le puse la santa peronista. El peronismo en algún punto la llegó a considerar una especie de santa, ¿no? Pero también están Isabel Perón, que fue la primera mujer presidente de Occidente, no tenemos que olvidarnos de eso. No era una mujer particularmente de Venus, pero bueno, el peronismo puso a una mujer digamos, en un rol protagónico del gobierno cuando eso no ocurría en el mundo, ¿no? Y también, por supuesto, está Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, que fue 2 veces presidente a partir del justicialismo, o de derivaciones del justicialismo, Frente para la Victoria, como fuera que se llamara, o Frente de Todos, pero fue 2 veces presidente y 1 vez vicepresidente. Y también fue, bueno, el peronismo es el partido que de alguna manera, según la leyenda, lleva a las mujeres a la política, ¿no? Porque es durante el peronismo, creo que en 1949, que se aprueba el voto femenino y toda esa cuestión, ¿no? Yo ya esto hablé en la carta de Eva Perón. La leyenda dice que fue gracias a Eva Perón, que era una gran líder feminista. Después los historiadores dicen que no fue tan así, que había un consenso político en que las mujeres tenían que votar, y Eva Perón apoyó obviamente esa iniciativa, pero no fue Eva la que le dio el voto a las mujeres. Fue una especie de que había como un consenso inclusive entre la oposición, ¿no? No es que Eva Perón decía tienen que votar las mujeres y todos estaban en contra y ella ganó la batalla, ¿no? Un poco como la pinta la leyenda peronista, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar ahora la secta, ¿no? Esta es una carta diurna, por lo tanto el
el benéfico es Júpiter y está en la casa 9, ¿no? Como en todas es decir, es el benéfico como en todas las cartas diurnas, Júpiter. Está en la casa 9 y el maléfico es Marte, que está en la casa 10. Y fijémonos que Marte está en conjunción al nodo sur. Esto es muy interesante, ¿no? Porque esto nos habla de una cierta toxicidad, ¿no? Es decir, el planeta maléfico en una carta siempre es donde está la parte tóxica y la parte que no funciona, la parte que hace daño, ¿no? Y también está justamente en la parte del poder, ¿no? Entonces esto nos habla un poco del estilo peronista. Es como que hay una cierta toxicidad en el poder. Recordemos que muchas veces que cuando están en el poder se pelean entre ellos, ¿no? Y está en Marte, hay que recordarlo, es el planeta de la violencia, ¿no? Y está en Sagitario ese Marte, que es la violencia que tiene que ver con la ideología. Sagitario es el signo de la religión, pero en el siglo XX es el signo, perdón, de la ideología. Y Marte en conjunción al nodo sur, el nodo sur nos dice aquello que no es evolutivo. Entonces esto nos dice que el peronismo, cuando el peronismo está en el poder y recurre a la violencia, o aunque no esté en el poder, cuando recurre a la violencia es involutivo, es decir, no sirve para nada, lo único que hace es ir para atrás, retroceder, ¿no? en la escala de la evolución. Y esto pasó varias veces. Esto pasó al final del gobierno de Perón, cuando Perón llama un poco a colgar, cuando Perón hacía esos discursos encendidos de que había que salir con el alambre de enfardar en el bolsillo para ahorcar a los no peronistas, y ordena la quema de las iglesias, ¿no? Y bueno, después del bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? En 1955 y bueno, después en el 73, cuando ocurre esta lucha entre la AAA y Montoneros y los bueno, toda esa parte violenta del peronismo siempre fue muy involutiva para el propio peronismo, involutiva para el país, ¿no? Es el peronismo, por eso quizás el peronismo que más se recuerde es el peronismo del 73, cuando Perón dice: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, intenta hacer una reconciliación, aunque todos esos discursos de reconciliación en 1973-74 eran un poco, algunos dicen de la boca para afuera, porque después Perón crea la AAA para torturar, secuestrar y matar a los de izquierda, a los terroristas de izquierda, ¿no? Entonces, ese no fue Perón, fue López Rega, que era la persona que era la mano derecha de Perón. Entonces era difícil que Perón no supiera lo que estaba ocurriendo. Pero esto nos habla claramente, sea lo que sea, o sea la opinión que tenga cualquiera, esta carta nos habla de que cuando el peronismo recurre a la violencia, da un paso para atrás, ¿no? Estoy pensando también en estos incidentes que hubo cuando Perón recuerdan que en el año 2006 el cadáver de Perón es llevado a la Quinta de San Vicente, ¿no? Y el presidente era Néstor Kirchner, y por alguna razón Kirchner permite, o el gobierno permite, que la seguridad de todo ese traslado de los restos de Perón esté en manos de los sindicatos, que los sindicatos no tenían por qué ser los que, digamos, no eran fuerzas de seguridad. ¿Por qué los sindicatos eran los que tenían que decirte si puedes hacer, qué no puedes hacer, si te puedes acercar, si cortar la calle, ¿no? Y obviamente se arma una batalla campal cuando creo que fue entre la UOCRA, la construcción y los camioneros, cuando los restos de Perón llegan a la Quinta de San Vicente. Esto hay videos en YouTube, ¿no? Y hay, digamos, docenas de heridos, y hay una escena un poco que es casi surrealista, que había un obispo bendiciendo el resto de Perón, y a 20 metros del obispo que estaba bendiciendo el cajón se estaban tirando piedras y botellazos los muchachos de los sindicatos, ¿no? Bueno, a esto me refiero, a esa violencia sin sentido que muchas veces ejerce, ¿no?, el peronismo. Por supuesto, con esto no quiero decir, no, me van a decir que soy un gorila, me van a decir también que hay violencia que no es peronista, que es violencia, digamos, antiperonista. Todo esto también es cierto. No estoy diciendo que el problema del país es que los peronistas son violentos. O sea, ha habido violencia desde muchas ideologías, desde muchos lugares. Aclaro esto, es decir, no es que estoy diciendo que... Pero bueno, en esta carta, si Marte está en la casa 10, en conjunción con el nodo sur, tengo que decir, la violencia es involutiva en este caso, ¿no? Pero bueno, suficiente con el maléfico de la carta, vamos a ver el benéfico de la carta. El benéfico es
Júpiter está en Escorpio, después vamos a hablar de Júpiter y Escorpio, y de Escorpio y de la relación del peronismo con la muerte, ¿no? Pero está en la casa 9. ¿Y qué nos dice la casa 9? Bueno, la casa 9 es la casa que corresponde a las cosmovisiones y también a la ideología, esto que estaba hablando. Y Perón, si nos dejó algo, o el peronismo, si pudo imponer algo, es una especie de cosmovisión e ideología, ¿no? Es decir, es una visión, es decir, el peronismo en algún punto es una especie de visión del mundo, ¿no? Yo decía que en la era de las conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra, que eso ocurrió desde 1804 hasta el 2020, lo importante era, o lo que, no lo importante, sino lo que pasó al foco de todos tenía que ver con el Tauro, que es el capital, Virgo, que es el trabajo, y Capricornio, que son la organización jerárquica, ¿no? Que tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Y las instituciones, ¿no? Y todo lo que sea jerárquico y centralizado, esta idea que surgió en estos 2 siglos de que el Estado se tiene que hacer cargo de todo y todo tiene que estar planificado. Y el peronismo era, es decir, y había diferentes ideologías que regulaban eso. El comunismo y el capitalismo eran 2 maneras diferentes de ver cómo tenía que interactuar entre sí el capital, el trabajo y las estructuras centralizadas, ¿no? O jerárquicas. El peronismo era un poco una ideología más, la ideología criolla, podríamos decir, que era un poco la manera con la cual supuestamente Perón solucionó esa cuestión, y decir, bueno, para que tener una sociedad rica y con obreros felices y bla, 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 tenemos que hacer determinadas cosas, y esta es un poco la manera con la que tenemos que organizar las cosas. Y el peronismo, de alguna manera, bien o mal, pudo plasmar esa visión, aunque no estuviera en el poder, incluso cuando durante la Revolución Libertadora y eso, es decir, durante la Revolución Libertadora ocurre una cosa muy interesante, que es que Perón había sancionado una nueva constitución en 1949, después se hace otra constitución, digamos, se va de baja la constitución de Perón y se jura otra constitución volviendo a la 1853, pero ahí se agrega el artículo 14 bis, que es el artículo que dice que los obreros pueden hacer huelga y los derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y es decir, aún cuando gobernaba el antiperonismo, que el peronismo estaba prohibido, que no podías decir la palabra Perón porque te llevaban preso, había que decir el tirano depuesto, si había que hablar de Perón. Ahí se reconoce en la Constitución toda la cuestión de los derechos laborales y eso, que era que eso no lo había inventado Perón, pero digamos, el peronismo había hecho una bandera acerca de eso, ¿no? La luna está en casa 9 también, y también, bueno, esto nos habla de la idea de vivenciar, ¿no? del el pueblo y una ideología que popular, ¿no? Todo esto tiene que ver con la luna en casa 9, en Escorpio. La luna no está bien puesta en Escorpio porque la luna está exaltada en Tauro, ¿no? Entonces en Escorpio está como en detrimento, está en caída. En la casa 9 también está Quirón. La casa 9 también tiene que ver con el extranjero y con países extranjeros, por supuesto. Y el peronismo tiene una muy mala relación, tuvo una mala relación general con el extranjero, es decir, las potencias extranjeras nunca confiaron en Perón ni en el peronismo. Perón siempre quiso hacer que vinieran industrias de automóviles a la Argentina, las industrias de automóviles no vinieron a la Argentina, por eso Perón funda una industria estatal donde sacan estos autos de los años 50, ¿no? El justicialista, ¿no? Y recién las automotrices y esos vinieron a partir de 1958, cuando gobernaba Frondizi, con que Frondizi tenía esta ideología del desarrollismo, ¿no? De desarrollar el país, la producción, traer fábricas, traer inversiones, ¿no? Y es decir, el peronismo siempre tuvo muy mala prensa en el exterior, siempre se lo vio como una especie de partido, digamos, o de movimiento, digamos, autoritario, ¿no? Y recuerden que yo dije que compré en el extranjero un libro que hablaba de las mujeres más malas de la historia. Una de esas mujeres era Eva Perón, ¿no? La idea de que Eva Perón era una especie de arpía, ¿no? Y
también nos habla de, bueno, el extranjero es importante para el peronismo porque Perón, cuando le hacen el golpe en el 55, huye al extranjero. Primero huye en una cañonera paraguaya a Paraguay, donde había un dictador, Stroessner, y después, bueno, anda dando vueltas por Venezuela, por Panamá. Creo que ahí conoce a Isabel Perón, que fue su segunda mujer, o tercera mujer, me parece. Y después se termina exiliando en la España franquista, ¿no? Tampoco siempre ayudado por dictadores, ¿no? Entonces aparece el extranjero también como una fuente de dolor para el peronismo. Aunque también está fíjense, el Júpiter, que es el planeta benéfico, ¿no? Entonces eso un poco es lo que salva al peronismo, y salva a Perón, y también salva al peronismo como movimiento, como institucionalmente, es el hecho de que lo ayudaron desde el extranjero a escaparse, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esto de la noción económica del peronismo, de cómo es el peronismo con la economía? Bueno, no hay planetas en la casa 2, pero la cúspide de la casa 2 está en Piscis, ¿no? ¿Y cuál es el regente de Piscis? Recuerden que yo tomo el regente tradicional, que es Júpiter, y está en Escorpio, ¿no? Y está en la casa 9. Entonces la casa 9, yo dije, es la casa de la ideología. Y acá hay una cuestión muy interesante, porque esto es así, es decir, la visión peronista, ¿no?, institucional del peronismo con respecto a la economía es una visión ideológica, ¿no? Es decir, todo el mundo debería tener plata en el bolsillo, todo el mundo debería, ¿no? Es decir, no es una visión realista, no es una visión de decir, bueno, hay que repartir los recursos que hay, si hay recursos, y si no, hay que ajustarse los cinturones. Es todo el mundo tiene que tener plata y siempre tenemos que darle plata a la gente, y este es el problema a veces que tienen los gobiernos peronistas, que nunca quieren hacer ajustes, ¿no? Y toda esta cuestión. Es decir, es una visión muy digamos, ideologizada de la economía, ¿no? Cuando en realidad la economía a veces requiere una visión, digamos, realista, y decir, bueno, repartamos lo que hay, y si no hay, no repartamos, ¿no? Bueno, la casa 6 creo que también está claro, es decir, el poder del peronismo reside en la casa 6, en los trabajadores y los sindicatos. De hecho, han sido los sindicatos argentinos, yo siempre hablo de esto, los sindicatos argentinos son los grandes, poderosos e intocables de la política argentina, y cuando los sindicatos generalmente han entrado en conflicto con los gobiernos, han ganado los sindicatos. Esto es algo que no todo el mundo tiene claro. Es decir, cuando los sindicatos se empiezan a oponer a un gobierno, fíjense lo que pasó con Onganía, ¿no? Onganía era una especie de dictador que quería hacer un personalismo tipo franquista, y en un momento los sindicatos le dijeron no, basta, y empezó el cordobazo, el rosariazo, el trehuelazo y todas las digamos, empezó a haber disturbios, y los militares se cansaron de que Onganía tenía mala relación con los sindicatos. Onganía fue el que le dio las obras sociales a los sindicatos, no me canso de decir esto, no fue Perón el que le dio las obras sociales a los sindicatos, fue Onganía para aplacarlos. Pero después, bueno, Onganía es derrocado en un golpe interno del ejército, asume el general Livingston, después asume el general Lanusse, y Onganía pasó y los sindicatos quedaron. Algo parecido ocurre en el mismo peronismo en el 74-75, cuando Perón ya estaba muerto y estaba López Rega en el poder. Digamos, la presidente formal era Isabel Perón, o Estela Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón, y López Rega, pero el hombre fuerte que organizaba todo era López Rega, que se sabía que había organizado la AAA, y que había, digamos, mucha violencia, y todavía había secuestros, y había, digamos, un montón de gente famosa que había tenido que exiliarse porque estaban amenazados, ¿no? Gente que a estos tipos no le caía bien, entonces te amenazaban para que te fueras del país o te mataban, ¿no? Y los sindicatos en un momento dicen basta con López Rega, y Lorenzo Miguel, que era el sindicalista más fuerte en ese momento, de la UOM, ¿no?, de la Unión Obrera Metalúrgica, dice, bueno, basta con López Rega, que se vaya López Rega dice, no me voy nada. Entonces el peronismo, los sindicatos, la CGT, le hacen un paro general al gobierno peronista, lo cual era algo impensado, ¿no? Y después, esto es después del Rodrigazo, bla, 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 ¿no?, que la situación económica estaba bastante pesada. Y López Rega, cuando los sindicatos se le plantan, dice, bueno, Isabel Perón le dice, lo siento, pero te tenés que ir porque estos me paran el país y me voltean, ¿no?
Y también está Saturno en la casa 6. El Saturno habla, en este caso Saturno no funciona como un maléfico, porque el maléfico es Marte, ¿no? Entonces funciona en su mejor aspecto, que es el aspecto de organizar y darle estructura. Entonces fíjense que la estructura de los sindicatos y las 62 organizaciones, la CGT, todo ese tipo de cosas, siempre trabajaron para darle al peronismo bueno, justamente una estructura que pudiera bancarlo, inclusive en tiempos de crisis, ¿no? Quiero hacer ahora una referencia a todo lo que tiene que ver, porque hay mucho en Escorpio, y Escorpio es el signo de la muerte, ¿no? Y el peronismo parece fascinado con la muerte, ¿no? Es decir, lo cual tiene que ver con la Argentina. Ustedes saben que la Argentina tiene Júpiter en Escorpio, ¿no? Y Júpiter en Escorpio tiende a ser un Júpiter que hace una especie de glorificación de la muerte, ¿no? Esto es algo de lo que siempre habla Luciano, el astrólogo de internet, que yo lo conocí en el foro de Astrodestino, ¿no? Es decir, bueno, la idea ya aparece desde el himno, ¿no? Que el himno se hizo antes que la Argentina, ¿no? Pero antes de la declaración de la independencia, digo. El himno termina diciendo: o juremos con gloria morir, ¿no? Como que la gloria está en la muerte, ¿no? Y fíjense que acá los próceres se celebra, no se celebra el día de nacimiento del prócer, se celebra el día de la muerte. El día de San Martín es el día que murió San Martín, el día de Belgrano es el día que murió Belgrano. Eso es un poco ridículo. Generalmente se festeja el cumpleaños el día que la persona nace, ¿no? El día que la persona muere, ¿no? Acá la gloria viene con la muerte, ¿no? Y el peronismo tiene una larga historia con la muerte. Cuando muere Evita, por supuesto, Eva muere en 1952, y Eva Perón, y en ese momento Neptuno estaba transitando prácticamente el ascendente argentino, con lo cual sale una cosa muy neptuniana de hacer una especie de culto, y Evita se transforma en una especie de santa popular, ¿no? Pero bueno, Perón ordena que embalsamen el cadáver, y que el cadáver esté en la CGT, y que la gente pudiera ir en peregrinación a ver a Evita, y había peregrinaciones nocturnas. Había unas marchas que se llaman la Marcha de las Antorchas, donde la gente iba con antorchas a la noche, cantando himnos y cantando la marcha peronista. Y bueno, toda esta cuestión del culto de Evita. Después se roban el cadáver de Evita, y está toda esta cuestión de que desaparece el cadáver de Evita. ¿Dónde está el cadáver de Evita? Después aparece el cadáver de Evita, y el cadáver de Evita parece que lo habían... tenían incluso una persona que estaba enamorada del cadáver de Evita, que hacía cosas con el cadáver de Evita. Y la Iglesia Católica, incluso cuando... pues el cadáver de Evita había terminado en un monasterio, perdón, en un cementerio italiano, con un nombre falso. Entonces después la Iglesia Católica colabora con la devolución del cuerpo de Evita a Perón, lo cual era como si se tratara de una santa de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en realidad no tiene nada que ver con Evita. Entonces, bueno, está todo este curso, esta cuestión de el culto al cadáver de Evita. Pero después viene, cuando muere Perón en 1974, hay de vuelta, el cadáver de Perón es embalsamado, y hay toda una cuestión también de grandes, bueno, funerales con respecto de Perón, ¿no? Y en ese momento López Rega, Isabel Perón y López Rega dicen que van a crear un monumento que está donde hoy está Canal 7 en Buenos Aires, en la intersección en ese terreno de Tagle y Figueroa Alcorta, donde van a crear un monumento que se llama el Altar de la Patria. La idea es que en el Altar de la Patria van a estar todos los muertos importantes argentinos. Iba a estar el cadáver de San Martín, el cadáver de Rosas, el cadáver de Belgrano, y obviamente el de Perón y Evita presidiendo todo, ¿no? Y la idea era que la gente, por lo menos los de Buenos Aires, pudieran ir a caminar y a hacer un picnic entre los muertos de la patria, ¿no? Fíjense un poco la idea esa, ¿no? Y la idea era que los muertos iban a velar, los muertos de los próceres iban a velar por la felicidad y la paz de los argentinos, ¿no? Eso se empieza a construir, pero hubo problemas porque ya Perón ahí había querido construir un gran monumento que se llamaba el Monumento al Descamisado en los años 50, que quería hacer el monumento más alto del mundo.
y habían empezado a hacer los cimientos. Cuando después hicieron el golpe militar, eso quedó. Entonces se encontraron con los cimientos del monumento al descamisado y no podían hacerlo. Después vino el golpe militar, la Perrega se fue. Bueno, después vino el golpe militar del 76 y la idea se olvidó. Pero fíjense esta idea de hacer bueno, una especie de parque público donde estén todos los muertos y la gente fuera a hacer el picnic con la familia entre los muertos, ¿no? Y bueno, tanto Escorpio explica eso, sobre todo el Júpiter en Escorpio y el benéfico en Escorpio, ¿no? Después ocurre de nuevo la cuestión del traslado del cadáver de Perón en 2006. El cuerpo de Perón estaba, si mal no recuerdo, en la Chacarita, y Perón siempre había querido descansar en su quinta de San Vicente, donde él había sido feliz con Eva Perón cuando todavía no era presidente. Porque Perón y Eva se conocen en 1944, cuando fue la cuestión del terremoto de San Juan. Y entonces, bueno, hacen el traslado, ya lo conté, ¿no? Es decir, un poco Moyano y los sindicalistas de ese momento, y termina en una batalla campal entre los sindicalistas, ¿no? Pero de vuelta la idea de que el pueblo iba, es decir, de que iba a haber una especie de funeral masivo y de que el pueblo iba a salir de las calles a mirar cómo Perón el cadáver de Perón iba llevado hacia su última morada, ¿no? Y esto yo recuerdo que en un momento uno de los organizadores del encuentro dijo, vamos a pasar porque era todo por zona sur, iban a pasar por Avellaneda, ¿no? Que eran zonas obreras un poco donde nace el peronismo. Entonces recuerdo uno de los organizadores que había dicho, lo bueno de esto es que el obrero y su señora van a poder salir y tomar un mate mientras ven pasar al general. Y entonces le dicen, estamos en el año 2006, no es 1949, ¿no? Es como esta nostalgia que había de la idea de que la Argentina había permanecido igual que cuando Perón estaba en el poder, ¿no? Y es, digamos, cada vez quedan menos obreros de los tipos de obreros que conoció Perón. Ya no es que los obreros son la industria pesada, ¿no? Y muchas cosas que antes se fabricaban en Avellaneda ahora se traen de China, entonces ya no hay una clase obrera que se encarga de manufacturar esas cosas. Y bueno, el último funeral peronista que hubo de grandes dimensiones fue el funeral de Néstor Kirchner, ¿no? Quien murió en 2010 y lo velaron curiosamente a cajón cerrado. Esta vez no lo embalsamaron, parece. Y fue toda esta cuestión de que, bueno, hubo todo también un gran funeral con gente que fue, y después Lázaro Báez le construyó un mausoleo enorme en el cementerio de Río Gallegos, ¿no? Este Escorpio no solo habla de un culto a la muerte en el sentido de grandes funerales o de digamos, monumentos que tienen que ver con recordar la muerte. También nos habla de hechos sangrientos que traen muerte, es decir, sobre todo yo creo que tiene que ver con el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista entre el 73 y el 76, ¿no? Donde estaba la Triple A, que era la derecha peronista, que quería masacrar a la izquierda peronista. Hay una película del 82 o del 83 que se llama No habrá más penas ni olvido, ¿no? Que está basado en una novela de Osvaldo Soriano, en la cual hay un pequeño pueblo donde el intendente, hay una insurrección y se hacen dos facciones durante esta época del peronismo, y bueno, se empiezan a matar entre ellos, y tanto los que matan como los que mueren dicen viva Perón, ¿no? Y esto es una alegoría de Osvaldo Soriano con respecto a la violencia que hubo en ese momento en Argentina. Vuelvo a explicar que no solo creo, si bien hay mucha muerte en el peronismo y hubo mucha muerte en el peronismo y muchas veces entre ellos, o por lo menos en esta ocasión entre ellos, ¿no? También hay que ver la masacre de Ezeiza, ¿no? Es decir, la masacre de Ezeiza fue cuando fueron 2 millones de personas a recibir a Perón en 1973, y en la vuelta de Perón, y bueno, la derecha peronista se agarró con la izquierda peronista, y bueno, no se supo nunca cuántos muertos habían. Creo que oficialmente se habló de que había 22 muertos, pero dicen que los muertos se contaban por miles, ¿no? Inclusive los sindicatos y las patotas sindicales en ese momento habían tomado el hospital de Ezeiza y llevaban capturados de la izquierda peronista, y los torturaban en el hospital. Eran escenas dantescas, ¿no? Así que, por supuesto, decía, es decir, la violencia no solo fue del signo peronista. En la Argentina hubo mucha violencia,
y es entendible que una buena parte de la violencia haya tenido que ver con el peronismo, porque el peronismo siempre fue un partido muy cercano al poder, inclusive cuando no estaba en el poder, pero estaban los sindicatos, ¿no? Pero bueno, esto nos habla de también de un partido que tiene que ver con, bueno, con Scorpio, con grandes transformaciones, pero también directamente con la muerte, ¿no? Y bueno, por último quiero hacer un análisis de los nodos, ¿no? Y hay algo muy interesante con este partido del poder, ¿no? Porque que tiene todo este estéreum en la Casa 10 y que claramente ha sido un partido que justamente se creó desde el poder para el poder, ¿no? Es decir, hay una discusión interesante porque algunos teóricos dicen que la idea de Perón era crear un partido como el Partido Laborista de los Estados, de Inglaterra, ¿no? Que era el partido un poco que tenía que ver con los sindicatos y el movimiento obrero. Entonces Perón siempre se presentó como eso, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre el laborismo, digamos, tradicional inglés y de otros países y el peronismo, porque el peronismo fue creado desde el poder. Y los partidos laboristas generalmente son partidos muy acuarianos, ¿no? Donde está la cuestión de la unión de los trabajadores, lo colectivo, no se toma ninguna decisión si no hay un plenario que la ratifique, ¿no? Mientras que el Partido Justicialista, el Partido Peronista, como se llamara en ese momento, siempre fue totalmente verticalista. Acá manda Perón y el que osa desobedecer a Perón se va del partido, es castigado y se va a premiar no al mejor, sino al que más obedezca a Perón, ¿no? Que ese es, algunos dicen que fue el gran problema que tuvo el peronismo y Perón en su gobierno, si Perón se termina rodeando de los más chupamedias y no necesariamente de los mejores, ¿no? Que ese es uno de los problemas de Plutón en Leo, ¿no? Y Perón no tenía Plutón en Leo, tenía Plutón en Cáncer, no, en Géminis, si mal no recuerdo, pero gobernó en la época de Plutón en Leo. Bueno, decía, para un partido que nació desde el poder y con tanta verticalidad y con tanta idea de que el que manda es Perón y todos los demás lo obedecemos, que eso es bien Casa 10, tiene el nodo sur en la Casa 10, ¿no? Entonces esto nos dice algo muy interesante. Primero nos habla del impulso que tiene el peronismo hacia el poder. Es decir, el peronismo, como ocurre ahora, cuando pierde las elecciones y se encuentra que no está en el poder, no sabe cómo reaccionar. Es decir, la reacción no es, bueno, vamos a hacer el partido de la oposición. La reacción es, nosotros tenemos que estar en el poder. Es decir, entonces si hay alguien que está en el poder, lo tenemos que bajar y subir nosotros. Ese es la reacción inmediata del peronismo. No es un partido de alternancia democrática, es nosotros, digamos, este partido lo creamos para mandar nosotros y si no estamos nosotros en el poder vamos a hacer todo lo posible para llegar al poder, ¿no? Esto es una pena porque, bueno, cada vez que no está en el poder se nota mucho que el peronismo hace lo imposible para volver al poder. Le hicieron 13 paros generales a Alfonsín, le hicieron un montón a De la Rúa, ¿no? Y le hacen, digamos, con Macri salían con carteles del helicóptero, ¿no? Diciendo que Macri iba a terminar mal, iba a terminar antes de su mandato. De hecho, el gobierno de Macri es el primer gobierno no peronista que termina su mandato en tiempo y forma. Todos los demás no terminaron en tiempo y forma, ¿no? Pero bueno, el nodo sur en Casa 10 nos habla de que justamente el poder por el poder no puede ser un objetivo. Es decir, cuando el peronismo se concentra en el poder solamente por tener el poder, es involutivo, ¿no? Y más si lo hace a través de la violencia, ¿no? Porque está en conjunción a Marte. ¿Cuál es el punto? El punto es representar al pueblo, que es el nodo sur, el nodo norte, perdón, en Casa 4, ¿no? Y el hecho de que ahí también esté presente, aunque está al final del signo en Casa 4, Urano nos habla un poco de eso, de que en su momento era un poco las fuerzas de cambio de la historia, de progreso de la historia, los que llevaron al peronismo al poder. No era solo la voluntad de Perón, era los cambios que estaban ocurriendo en el mundo. Urano son los cambios, la destrucción de las estructuras viejas, era toda esa nueva cultura del trabajo que estaban haciendo, de la cultura obrera y la importancia de la clase obrera que estaban haciendo, que los cambios que había en el pueblo, que los que llevaron al peronismo al poder, ¿no?
Y entonces el peronismo tiene razón de ser siempre y cuando represente al pueblo y a la voluntad del pueblo, ¿no? Y proteja de alguna manera bueno, cuando digo al pueblo me refiero a una mayoría del pueblo. Sabemos que siempre la idea de pueblo es un poco abstracta, porque siempre hay una cantidad de gente que cree una cosa y siempre hay una cantidad de gente que cree lo contrario. Entonces tampoco es que el pueblo tiene una sola voluntad, hay muchas voluntades, ¿no? Y esto también nos habla de que justamente algo que está empezando a pasar ahora, ¿qué ocurre cuando gana Milei las elecciones? Notamos que Milei tiene muchos votos en clases bajas o clases supuestamente trabajadoras o gente que tiene planes sociales o lo que sea, que era la clase social que siempre votó al peronismo. Entonces esto quiere decir que ya el peronismo deja de representar o está dejando de representar en algún punto a la gente que es para la cual se creó, para representar a la cual se creó el peronismo, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos está diciendo esto es que, bueno, el gran debate del peronismo tiene que ser, es decir, se equivoca el peronismo si su debate es cómo hacemos para volver al poder, ¿no? Es decir, el debate del peronismo tiene que ser cómo hacemos para empezar o volver a representar lo que quiere la gente, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío del peronismo, que ahora no en el poder, y no solo que no está en el poder, sino que estamos en la nueva era de aire. Yo esto lo cuento siempre, si el peronismo fue creado para la era de las conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra, ¿no? Es decir, con Tauro, el capital, Virgo, el trabajo, y Capricornio, que es, digamos, todo lo que es las organizaciones, ¿no?, jerárquicas. Ahora vamos a un mundo totalmente distinto, que es Géminis, que tiene que ver con la información, con la circulación de la información, Libra, que tiene que ver con el imperio de las leyes y la igualdad y la diplomacia, bueno, Acuario, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la descentralización y el trabajo en red y justamente el descentralizar esas estructuras capricornianas que estaban todo en el medio. Recordemos que Acuario, yo ya hice un video acerca de esto, representa el carnaval, representa el caos, representa la ruptura de aquellas convenciones que habíamos seguido hasta ahora, ¿no? Es decir, en el carnaval la gente se comporta de una manera totalmente, digamos, contraria a las normas y está bien y nadie los puede castigar porque es el carnaval, ¿no? En la época de Acuario caen todas las convenciones y eso se va a reforzar, bueno, con Plutón, que está entrando en Acuario de nuevo, ¿no? El 20 de enero entró en Acuario. Así que, bueno, nada, me pareció que esta es una carta muy interesante para ver, que explica muchísimas cosas, explica cómo ha sido el peronismo del poder, la relación del peronismo con este culto un poco necrofílico a la muerte y a los muertos, ¿no?, con tanto Escorpio. El rol de las mujeres en el peronismo, ¿no? Por terminar, no lo dije, pero creo que el peronismo le ha dado a la Argentina 13 presidentes, es decir, 10 veces, en 10 oportunidades el peronismo ganó las elecciones. Es decir, Perón ganó 3 veces, en el 46 fue reelecto en el 51, después en el 73. Héctor Cámpora había ganado antes en marzo del 73, 4. Menem en el 89, fue reelecto en el 95. Néstor Kirchner en el 2003. Cristina Fernández Kirchner en el 2007, fue reelecta en el 2011. Y Alberto Fernández en el 2019. Y también gobernaron por el peronismo María Estela Martínez de Perón, o Isabel Perón, después de la muerte de Perón en el 74. Adolfo Rodríguez Sá, que fue electo por el Congreso después de que renunció Fernando de la Rúa y gobernó una semana, y Eduardo Duhalde, que después fue el que elegido por el Congreso después de que renunció Rodríguez Sá. También estuvieron Raúl Lastiri, que fue presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Puerta y Eduardo Camaño. Raúl Lastiri fue el que gobernó cuando renuncia Cámpora y hasta la llegada de Perón, ¿no? Así que bueno, no podemos decir que no es un partido del poder, es un partido que claramente se ha mantenido siempre cerca del poder y ha intentado lograr el poder con todos los medios, es decir, medios democráticos y a veces no tan democráticos, ¿no?
Y bueno, es un partido que tiene que ver con las masas. Bueno, me parece fascinante esta carta porque explica muchísimo el peronismo, explica mucho de la historia argentina. Por supuesto que el peronismo ahora debería estar en una crisis, no solo porque perdió el poder y porque no tiene claro un liderazgo, sino porque, como ya había contado, estamos en la era de aire y la era de aire requiere nuevas ideologías y nuevos paradigmas y nuevas cosmovisiones, y el peronismo, a mí me parece difícil que se pueda adaptar a la nueva era de aire. Yo creo que se va a adaptar, va a seguir existiendo, pero no va a ser el partido o la ideología, digamos, un poco la más, digamos, la más apoyada o la más popular, y que va a ser reemplazada por otras, ¿no?, ideologías que vayan surgiendo más acordes a los tiempos cósmicos que corren, ¿no? Pero bueno, como lección de historia es muy valioso, me parece. Así que bueno, amigos, como siempre les pido que me den un me gusta, un like, y que si les gusta mi canal se suscriban al canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.